Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. 30 años de democracia. Y hoy, antes de venir al canal, pensaba en lo que esto significa en términos de cultura. Hoy, claro está, estamos en veda política, no vamos a hablar de política, pero sí quiero contarle algo y quiero compartir algo con usted. Año 1984, Festival de Teatro de Córdoba, estábamos en el Patio del Olmo, un lugar que está justo enfrente donde se desarrollaba el Festival Internacional de Teatro. Había ido por La Nación a cubrir el festival, estaba Guy Stipe, Jaime Kogan, amigos entrañables de toda la vida, en una larga mesa, y de pronto nos emocionamos. ¿Por qué nos emocionamos? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Simplemente que éramos 30 personas hablando de teatro juntas. Eso tiene que ver, claro está, con que se podían juntar 30 personas en el año 84, 83, ¿no es cierto?, cuando comienza la democracia, estoy hablando del 84, y la emoción provenía simplemente porque podíamos estar juntos sin ser sospechosos de haber cometido ningún delito. Es muy difícil explicar para quien no vivió la dictadura, yo la viví en la juventud, muy difícil explicar lo que significa vivir en un clima donde se es sospechoso por tener el pelo largo, se es sospechoso por tener barba, que estaba prohibida la barba. Cuando uno iba a sacar el pasaporte, le decían, si tiene barba, se afeita. Que se es sospechoso por ser joven, eso es la máxima sospecha. Bueno, todo esto tiene que ver con la cultura en democracia. Cultura no significa leer libros, ver obras de teatro, ir a conciertos, eso es parte de un tema. Pero vivir inmersos en la libertad es otra cosa, y eso sí nos modifica subjetivamente y nos ubica en otro lugar en el mundo, un lugar mucho más apacible, mucho más tierno, mucho más vivible. Está con nosotros Carlos Gorostiza, que fue el primer secretario de Cultura, ministro de Cultura, como quiera llamarle, de la democracia. Es decir, el hombre que de pronto uno conocía cuando publicó El Puente en el año 1949, o Los Prójimos, o Teatro Abierto, que Teatro Abierto fue el gran suceso contra la dictadura, porque ahí estaban los actores exhibiéndose, estaban los propios cuerpos de los actores y podían entrar los militares, los genocidas, los parapoliciales, y matarlos. O sea que Teatro Abierto tiene también que ver con Carlos Gorostiza. Toda la obra de Carlos es una obra que apuesta por la libertad, por la democracia, y hoy está con nosotros en nuestros estudios, y en instantes vamos a conversar con él, no solamente de lo que significó ser el primer ministro de la democracia, también de lo que él significa para la cultura argentina. Otro tema también hoy presente, quiero compartir con ustedes la tapa de este libro. Ustedes saben que este lugar es también tierra de psicoanalistas. Los sufrimientos, compilador Hugo Lerner. Muchos psicoanalistas han pasado por el programa, muchos, ya me olvido porque son muchos años, pero siempre la mirada psicoanalítica tiene el uno al uno, es decir, casi lo contrario para mí que los grandes relatos, entre comillas, del mundo contemporáneo. Vamos a hablar de este estupendo libro que es Los sufrimientos, en instantes también por la televisión pública. Y un tema más, un éxito total. Esto es indudable, el talentoso José María Muscari y la Casa de Bernarda Alba. Uno piensa en García Lorca y la Casa de Bernarda Alba es sustancial. Fíjense que estoy hablando de democracia y dictadura, y cuando se hace la apuesta en el Teatro San Martín, para todos los que veíamos teatro en ese momento, significaba muy claramente la Argentina contemporánea, un lugar cerrado que es la Casa de Bernarda Alba, donde no entra nadie y donde Adela, si muere Adela,
tiene que morir virgen, porque la virginidad era lo más preciado quizás, por lo que veo, para Bernarda. ¿Qué dice la obra hoy? ¿Qué es lo que dice la obra hoy? Tenemos desde Adriana Eisenberg, a Florencia Raya, a José María Muscari, parte del elenco de la Casa de Bernarda hoy con nosotros. Antes de saludar a Gorostiza, vamos a ir a recomendaciones, a nuestra agenda de este programa que tiene mucho, pero mucho que ver con los 30 años de democracia. Empezamos ya mismo con música, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Ahí están las imágenes. El próximo jueves a las 20:30 va a presentar el 19º concierto que cierra la temporada del 2013 bajo la dirección del maestro chileno Francisco Reitin. La Filarmónica, recordemos, obtuvo 2 premios Konex de platino. La verdad que es absolutamente excelente el trabajo que hacen los músicos. A ver si los podemos escuchar, aunque sea un segundo. Agenda de Artes Plásticas, estamos viendo imágenes por la televisión pública y para todo el país de Gaby Grobo, que presentan el espacio de Arte AG su nueva serie de obras bajo el título Horizonte Infinito. Y ahí están las imágenes. La llanura pampeana es el eje de esta colección. Pero claro, uno dice la llanura pampeana, pero no es la llanura pampeana, es otra cosa. Es decir, es lo que Gaby Grobo piensa, con su pincel piensa, con sus mecanismos, con sus procedimientos estéticos, sobre la llanura, sobre otras cosas también, siempre homenajeando a la agricultura. Ahí están las imágenes. Vamos al cine y La Toma. Fíjense qué interesante. Esta es una película del año 2010, un equipo de filmación, Colegio Avellaneda en Palermo, y las tomas en ese momento. No hace mucho tuvimos varios colegios tomados secundarios y por supuesto aparecieron algunos periodistas, otros padres censurando, cuestionando a la gente joven. La satisfacción que a mí me dio ver esta película tiene que ver porque muestra cómo ese mundo de los más jóvenes no solo tiene sustento, sino que entre nosotros puede ser mucho mejor que el mundo de los mayores. La Toma. Y hay unas imágenes de teatro, lamentablemente no pudieron estar con nosotros. Ahí está la excelente Muriel Santana, Guillermo Arengo en El Gran Deschave, dirigida por Luciano Suárez. Recordemos que El Gran Deschave es de Sergio De Checo y Armando Chulac. Recordemos que fue un éxito impresionante años atrás. Es una obra de 1975, si no me equivoco. Y aquí nos encontramos con 2 notables actuaciones. Todo el elenco está muy bien y la problemática de una clase media, que uno dice, bueno, esta clase media quizás sea muy distinta, quizás ha cambiado mucho. Probablemente no haya cambiado tanto, probablemente haya en este material y en esta obra una relectura de lo que significan los vínculos humanos y también la imposibilidad de romper esos vínculos humanos. Muy bien, esta es nuestra agenda y ahora vamos a conversar con Carlos Gorostiza. Carlos Gorostiza, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Osvaldo Quiroga, es mío también, un placer. Yo hablaba recién de lo que significó pasar de la dictadura a la democracia. Y en tu caso, esto fue mayor, porque fuiste el primer secretario de Cultura o ministro de Cultura de la democracia. Debe haber sido muy fuerte para vos, para tu propia vida, semejante cosa. Volver a la democracia y convertirte en el secretario de Cultura de un gobierno democrático. Contame. Sí, lleno de matices, ¿no? Yo recuerdo el título de un diario que no recuerdo cuál era el diario, pero decía de la prohibición al ministerio. Claro. Era algo así el título, ¿no? Claro. Y lo sentíamos nosotros. Fue un periodo lleno de alegría, era la primavera, pero una primavera dura. Mucha gente no sabe cuántas cosas pasamos, cuántas cosas pasó Alfonsín,
de quien yo guardo un profundo, yo diría amor, como ser humano, extraordinario, ¿no? Y además, bueno, él tiene un grave defecto, ¿no? Como todos tenemos, siempre grave y algunos pequeños, él tiene un grave defecto. No sé si te acordarás que yo en aquella época tenía bajo mi mando esta casa, que era ATC, que era Argentina Televisora Color. Yo quería que fuera Argentina Televisora Cultural, cosa que no pudo ser porque me fui enfermo, ¿no? Bueno, y yo le decía a Alfonsín, se están haciendo cosas, por ejemplo, que hemos hecho por la libertad de expresión. Hay que poner un cartelito los viernes que dijera, el gobierno hizo esto, o una vez por mes. No, eso es de Goebbels. Era tan exagerado en su ética, ¿no? Y bueno, ese era su defecto, ¿no? Cuando fue Teatro Abierto, vos como todos los compañeros del teatro, pusiste tu obra, pusiste tu cuerpo, pusiste todo, ¿no es cierto? Ahí corría riesgo tu vida como la de cualquiera que trabajaba en Teatro Abierto. ¿Cómo viviste la resistencia a la dictadura? Bueno, esto comenzó un día que dijimos, tenemos que vernos, tenemos que encontrarnos y creamos, no sé si te acordarás, en el Teatro La Salle, el grupo de trabajo, se llamó simplemente así, donde eligieron El Pan de la Locura para estrenarlo, para reestrenarlo, yo monté La Nona de Cosa, Los Hermanos Queridos también monté, hasta que llegó un momento que tuvimos que irnos porque nos ponían bombas, y no podíamos decir que ponían bombas porque si no, no venía nadie, ¿no? Era muy duro, y tuvimos que irnos, y nos sentimos de pronto separados. Y un día nos encontramos, no sé, en un café, y dijimos, tenemos que encontrarnos regularmente, aunque no podamos hacer planes, veámonos, oigámonos, y hablemos de cualquier cosa. La primera reunión fue, tengo el honor de decirlo, en mi casa, ¿no? Éramos 4, 5, 6, había 2 o 3 autores, había un director, un autor, un escenógrafo, y después se le dio toda el crédito a los autores, porque fueron los que escribimos las obras primero, pero inicialmente fueron grupos así. Y un día se le ocurrió a alguien que le comentó esto a Chacho Dragún, de que podíamos hacer un teatro abierto, es decir, 3 obras cortas todos los días durante 7 días de la semana. Era una locura. Yo dije, no, mira, es una locura. Y yo tenía razón, porque sin locura eso no se hacía, ¿no? Y bueno, y nos largamos y salió esto que fue realmente, no pensábamos en el riesgo que se corría hasta que nos pusieron una bomba a la semana. Pero hasta que quemaron el teatro. Pero hubo un momento previo que es bastante desconocido. Cuando Oscar Viale estaba en el exterior, creo que estaba en el Uruguay, y faltaba la pieza 21, pues eran 21 obras. Un día llega del Uruguay y dice, pues yo tengo la obra, a último momento casi, y yo creo que la dirige a Gorostiza, dice, ¿no? Le digo, mira, Gordo, le digo, hemos arreglado, yo no dirijo la mía, ¿no? Es decir, que sean autores, directores, eran 250 personas las que estábamos ahí. No, yo insisto, bueno, yo tengo los actores, me dice. Bueno, muy bien, es una anécdota importante. Entonces a las 5 de la tarde a casa, yo leo la obra ese día y era una hermosa posibilidad escénica, me encantó, me entusiasmó como director. Y a las 5 de la tarde no llega nadie, a las 5:30 tampoco, a las 6 tampoco. Me llama Vicky Lagos de Argentores, Goro, hay un desbande de algunos actores porque se ha corrido la voz de que el que trabaja en teatro abierto no va a trabajar más en televisión. Inmediatamente nos reunimos, llamé a los otros, nos reunimos en la casa de Chacho, resolvimos hacer una reunión con toda la gente en el Picadero. Se olvida uno de Guadalupe Noble, que era la dueña del Picadero, y el director que la acompañaba, que por eso pudimos tener ese teatro. En ese momento fue que le pedimos a Somi, escribí
diciendo qué es teatro abierto, para que la gente sepa qué es. Él escribió ese magnífico texto que lo conocerás. Y nos reunimos donde estaban todos los primeros actores, los directores, todos. Y ahí me tocó la misión, por ser el más joven de todos, siempre fui el más joven, de explicar qué pasaba. Me acuerdo que dije, cuando alguien dice piojo, a uno le pica la cabeza. Alguien dijo piojo y empezó a picarle la cabeza a algunos muchachos. Hemos hecho las averiguaciones, no hay ningún riesgo en las televisiones, es una voz, un piojo. Así que nos atrevemos a esto. El que no se atreva, el que no pueda, el que no quiera, bueno, se dirige a esta señorita que va a estar en la puerta y dice, yo no puedo por tal razón. Pero los que nos comprometemos, nos comprometemos. Eran 200 personas, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Una sola actriz, que no puedo decir quién es, dijo, yo tengo miedo, porque tengo hijos, estoy sola. Muy bien, perfecto. Los demás todos cumplieron y nunca pasó nada. Pensaba en tu obra, tus libros, año 1949, El Puente. El Puente. Después, a partir de ahí, una gran cantidad de obras. Los Prójimos, por nombrar algunas, ¿no es cierto? No hace tanto tiempo vi una que me gustó muchísimo en el Teatro San Martín, El Aire. El aire del río. El Aire del Río, que me impactó mucho. El año pasado. Exactamente. Novelas, hasta libros de poemas, ¿cierto? Tu vida ha estado consagrada siempre a la creación, a dirigir teatro, a crear teatro. ¿Cómo ha sido esta vida y cómo se irá, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ha sido esta vida en relación a lo difícil que es hacer todo esto en la Argentina? Incluso ser secretario de Cultura inmediatamente después de la dictadura. ¿Alternás la acción con el trabajo más reconcentrado, que es escribir? Creo que es todo un riesgo a veces consciente, a veces inconsciente, enfrentando a la vida. Uno quiere hablar de esas cosas profundas, a veces puede, a veces no le sale, ¿no? Pero es un riesgo que también se corre. Yo no imaginé nunca que siendo secretario de Cultura iba a correr los riesgos que corría. Yo había estado en Cuba y en el 63. Había conocido allí a Núñez Jiménez, un espeleólogo, personalidad extraordinaria, que había estado con Fidel en la Sierra Maestra. Y yo había estado con él y con Fidel y con García Márquez en una reunión. Y cuando vino, yo estaba en la secretaría, lo invité a comer a casa. Yo era secretario todavía. Y no olvidaré nunca, a posteriori, me fui dando cuenta, que se me puso frente a mí en la mesa y me dijo, Gorostiza, ¿ustedes son conscientes del riesgo que están corriendo? Digo, vos supongo que sí, hay algún riesgo. Que estaba el ejército alrededor. No éramos conscientes. El ejército y con poder. Y con poder. Y con poder, y recordemos después lo que ocurrió, ¿no? Los carapintadas, todo Y Alfonsín creó allí el juicio a los comandantes. Un hecho extraordinario desde el punto de vista histórico, internacional, como lo quieras ver, ¿no? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero con con esto. riesgo. Pero pensaba, en un momento te vas de la Secretaría de Cultura, sí, de la Nación. Porque perdí la memoria. ¿Por qué? Porque el estrés que producía todo esto. Fíjate que yo tenía acá, en esta casa, había un juez, ¿no? Me dice que había que guardar los videos del juicio, ¿no? Y Gil Lavera, el juez, se acerca, yo tenía la oficina. Y bueno, y aquí en dirección había un gran mueble de lata, ¿no es cierto? Y empezamos a guardarlo ahí, los videos. Ahí se había resuelto que se podía pasar por televisión mudo, porque no podíamos, estábamos iniciando un camino peligroso, ¿no? Peligroso. Y un día yo estaba en la casa de gobierno, y yo quiero contar esto porque esto habla mucho de Alfonsín. Estaba en la casa de gobierno y me di cuenta que lo estaban cercando, de alguna manera, para terminar con eso, porque era muy peligroso.
Entonces yo tenía ya acá en este mueble un montón de videos. Entonces los llamé a Gilo desde la Casa de Gobierno. Mire, doctor, ¿se acuerda que yo tengo en el mueble? Ah, sí, bueno, ¿por qué no se los lleva? ¿Les pasa algo? Huelo, no nada más que olor, siento, pero sí. Inmediatamente lo sacó y se lo llevó a tribunales donde lo guardó. Esto era lo que se estaba viviendo, con el miedo. ¿Y en tu gestión como secretario de Cultura esto tenía una influencia, tenía un peso? ¿Sentías que había cosas que no podías hacer? No, yo podía hacer todo lo que quería, es más, siempre decía Alfonsín, me decía don Carlos, yo soy su abogado, lo que quiera. Yo tenía la libertad absoluta, menos las libertades administrativas, porque había gente era tan ortodoxo, Alfonsín, ordenó, cuando tomó el gobierno, no hay ningún despido, ni se toma ningún nuevo empleado. Todo lo contrario a lo que se hacía habitualmente, ¿no? Entonces, pero yo me quedé aquí con toda la gente de antes, cómo se hacía, y sin poder contratar, ¿no? Era muy difícil. Estamos festejando, celebrando 30 años de democracia. Hoy hay veda política, o sea que no podemos hablar de política, te cuento que no podemos hablar de política, aunque siempre uno habla de política, pero no, por lo menos hoy no de política partidaria. Historia política. Otro día venís y hablas de todo lo que querés, pero hoy no. Pero sí preguntarte qué significa la cultura en democracia para Carlos Gorostiza, para alguien que ha consagrado toda su vida a la cultura, a las cosas que más nos apasionan. ¿Qué significa la democracia para la cultura y qué significa la cultura para la democracia? Bueno, todo lo que hemos sufrido hasta el 83, yo creo que en el 83 se clavó realmente una pica en Flandes, y la democracia argentina tiene este corto tiempo de vida. Todavía está así, es un bebé, ¿no? Está en pañales, pero los que éramos ya grandes cuando el 83, todo lo que sufrimos, sí. Todas las censuras, las prohibiciones. El miedo. Y el miedo. Porque nadie nos devuelve eso. Fíjate que yo tenía una obra montada que se llamaba Enterrate a los muertos, como director, en el Teatro La Máscara, montada casi totalmente, es decir, montada totalmente, ¿no? Eran 3 meses de ensayo, y Saulo Benavente tenía a medias hecha la escenografía. Un teatro que se llama está en Leandro Alén y Belgrano. Sí. Colonial. El Colonial. Ahí estábamos. Y de pronto llega una noticia que no podíamos dar la obra, que querían leer el libro. Le mandamos el libro. Dice, sí, no podemos hacerlo. Y yo le dije, por favor, vengan a ver el espectáculo. Y vinieron 2 o 3, ¿no? Censores. Vieron el espectáculo. Así que había censura previa. Sí, había. Vieron el espectáculo y dicen, no podemos hacerlo. No puede ser, está muy bien, pero no puede ser. ¿Pero por qué? Y porque hay muchos militares. Esa fue la frase. Y todo el trabajo de 3 meses y el trabajo de todos, anulado. Nos prohibieron Crimen y Castigo. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Cuando uno lo cuenta, yo a veces le cuento a mis hijos, ¿no? Es difícil la transmisión, fíjate. Muy vos. difícil. Porque no es que no te crean, sino que no tienen el impacto subjetivo de haber vivido eso, de haber vivido lo que significaba tener el pelo largo, por ejemplo. Claro. Hoy uno dice esto y dice que estás loco. Tener barba, lo decía recién antes de empezar el programa, ¿no? Hablar de esas cosas. Y te queda una marca para siempre, una marca en la subjetividad, te queda una marca que uno ve un policía y por ahí cruza de vereda, y hoy es un policía buen tipo, que está laburando. Sin embargo, uno cruza de vereda y algo que queda en la subjetividad, que el teatro lo puede ver, fíjate en esta obra que es el aire que respira, fíjate que ahí hay distintas épocas, creo que hay 3 épocas. El aire del río.
El aire del río. Era otro buen título, ¿eh? El aire que respira. Está muy bien, me la rebusqué. El aire del río, que es el aire que respira también. Claro. Porque ¿qué aire respiramos en democracia? ¿Qué aire respiramos en dictadura? Es otro aire. Es otra manera de estar en el mundo. Otra vida. Ahora, también me extrañó cuando te fuiste de la Secretaría de Cultura, porque uno dice, ¿por qué se fue Gorostiza? Que nadie mejor que vos para ese lugar. Yo me quedé con muchas cosas pendientes, desgraciadamente. Una, la que te dije hace un rato, ¿no? Argentina Televisora Cultural tenía un programa, una economía, había hablado con Zurruil, era posible hacerlo. Habíamos trabajado con Mario Sábato en la dirección, sí, sí. Y yo creo que se hizo con toda la falta yo diría, de orgullo, ¿no? Yo tendría que callarme, pero creo que fue el año o los 2 años donde mejor programación hubo en este canal, donde no se pasaban avisos, porque sabíamos que lo que costaba, ¿no? Era lo que venía del programa que había. Pero sin embargo, también tenía la idea de que la famosa y vieja Galería Pacífico fuera la Secretaría de Cultura. Un centro cultural también. La Secretaría de Cultura de la Nación. Ahí, con todas las provincias, con teatro. Y Benedit, eran los mejores arquitectos, estaban Álvarez. Y hizo un plan, Benedit, que es muy parecido al que después se utilizó sospechosamente, ¿no? Pero en ese momento y otros 17 planes que teníamos para teatro, bueno, cine. No siempre nadie puede hacer todo lo que quiere. Ahora, vos en tu vida creativa te has dado todos los gustos y te los seguirás dando, pero digo, has escrito tanto. ¿Cuántas obras de teatro? No tanto, creo que... Más de 30. López de Vega escribió más. Bueno, escribió 1000. López de Vega escribió 1000. Más de 30. Y sin más de 30. computadora y con una vela. Y Shakespeare ni te cuento. ¿Cuántas novelas? 4. 5, 6. 6. Obras de teatro, más de 30 seguro. 30, más sí, de 30. Por ahí. Es una vida buena. Pero dirigí muchas, ¿no? Y te has dirigido mucho. Es una vida totalmente consagrada a lo creador. Supongo que eso para vos ha sido y sigue siendo tu vida. Sí, en el momento que previo, por ejemplo, acabo de terminar una obra que está en espera. Yo espero un tiempo a ver cuánto me equivoqué. Siempre te equivocas en algo, ¿no? Pero si me equivoqué del todo y la dejo a un costado o no. Previo a esto, es un momento es difícil de explicar, ¿no? Difícil de explicar. Creo que tiene que ver con el puerperio de la mujer, ¿no? Algo de eso pasa, ¿no? Cuando uno parió. Y ahí quedó. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque son demasiados años y demasiada voluntad, demasiada necesidad, ¿no? Carlos, te agradecemos todo. Y estás hoy aquí también por estos 30 años de democracia. Es decir, vos sos una persona que nos ha dado mucho y nos va a seguir dando. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos que también nos das un poco. Carlos Gorostiza, un maestro, una figura central de nuestra cultura. Tenía que estar hoy aquí con nosotros. Carlos Gorostiza, enseguida volvemos. Hay mucho en Otra Trama.